Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Pues mucho gusto, mi nombre es Manuel Celeón. Yo soy cirujano general, cirujano oncólogo y especialista en cirugía percutánea. El día de hoy, pues quería hablarles acerca de un tema que se llama la colecistostomía. Y no está mal escrito, como pueden pensar. No es lo que se conoce como la colecistectomía, que es la cirugía para quitar la vesícula. La colecistostomía es una variante para personas que tienen inflamación de la vesícula. La colecistostomía yo la describo muchas veces como una cirugía para desactivar una bomba. Y para cualquier persona que ha tenido algún familiar o tal vez les ha pasado, ¿verdad? Que han tenido una vesícula inflamada, muy inflamada, pues saben que se necesita a veces operar lo más pronto posible. No todos los casos son iguales, hay unas personas que pueden operarse después y que se pueden programar sin ningún problema, pero hay personas, si las personas que están muy graves, muy agudo el problema, estas personas a veces están tan mal o la persona como tal está tan débil, porque pueden pasar en adultos mayores o personas muy enfermitas, que de repente tienen la vesícula muy inflamada. Y esto es a donde la colecistostomía puede ayudar. La colecistostomía es un procedimiento donde un radiólogo o un cirujano podemos entrar y con ayuda del ultrasonido vemos la vesícula y le metemos un tubo, un catéter que llamamos. Y ese catéter lo que ayuda es a drenar la vesícula. A veces lo que sale es bilis, a veces sale pus. Y hemos drenado muchas vesículas donde lo que sale es un montón de pus porque la vesícula ya está muy infectada. Y es interesante, pero inmediatamente después de que hacemos la colecistostomía, la persona inmediatamente mejora, se siente mucho mejor. ¿Por qué? Porque, como les digo, es como tener una espinilla en la nariz llena de pus y reventarla. Inmediatamente ya comienza la persona a sentirse mejor. Eso es lo que pasa. Un absceso dentro del cuerpo, el cuerpo lo siente que hay algo malo. Y entonces la colecistostomía llega a quitar esa presión, a drenar la vesícula. Entonces, la colecistostomía, pues la estamos haciendo ahora en los hospitales para casos de pacientes que vienen con vesículas muy inflamadas, que tienen mucho tiempo de tenerla inflamada y se prevé que va a ser una cirugía exageradamente complicada. Esa es una. La segunda, en pacientes que están muy enfermos, a veces son pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, a veces son pacientes muy mayores, a veces son pacientes muy enfermos, que cuando les hacemos cuando nos damos cuenta que tiene la vesícula inflamada, pues hay toda una discusión entre los médicos y los cirujanos y los anestesiólogos, porque a veces nos dicen, este paciente está muy enfermo, está muy mal, si lo llevamos a operar puede ser que no resista la cirugía. Y si no resiste la cirugía, pues entonces, ¿de qué sirve operar al paciente, verdad? No tiene sentido. Entonces, a veces, esto es otro ejemplo donde una colecistostomía puede llegar a drenar la vesícula, desactiva la bomba y ya la vesícula ya se calma, se desinflama y ya podemos entonces manejar al paciente, mejorar su condición y luego vemos qué hacemos. Y eso quisiera hablar de eso después de qué hacemos. Otro ejemplo de un paciente es un paciente que tal vez hay que drenarle la bilis por alguna razón. Y drenar la vesícula a veces es una opción, para que sepan, hasta eso puede ser una posibilidad. Pero la colecistostomía es una herramienta que existe hace muchos años, porque desde 1920 se ha comenzado a hacer drenaje, perdón, 1800 algo, se hizo la primer drenaje de la vesícula. Y pues obviamente funciona, es un sistema, es un procedimiento que tiene sus años, pero desde que se comenzó a hacer el ultrasonido, ¿verdad? Ya tenemos el ultrasonido, pues entonces ahora es mucho más fácil hacerla y ahora tenemos catéteres especiales y todo lo demás y ahora hay especialistas que se entrenan en esto. Pero mi intención de tratar el tema hoy de colecistostomía era para tal vez decirles a todos que existe esta otra opción. No es quitar la vesícula, no es la colecistectomía. Y para personas que han tenido problemas de la vesícula que no están muy graves y que se pueden operar, claro, por supuesto, siempre la primera opción siempre es operar al paciente, siempre es quitarle la vesícula. Y es muy raro que tengamos que hacer una colecistostomía. Y tampoco tan raro, porque sí se hace muy a menudo, especialmente porque hay pacientes que sí a veces están muy enfermitos. Pero no es tan común. Lo normal debería ser que si el paciente viene con la vesícula inflamada, le podemos hacer la colecistectomía. Y hoy en día ya todos ya saben que pues, la colecistectomía abierta,
la heridota grande que antes se hacía, pues ya eso casi se ha dejado de hacer. No es que no se hace, no es que no es necesario en ocasiones, pero ya casi todos los cirujanos que se gradúan hoy en día, casi todos vienen, y cuando digo casi todos es que todos, ¿verdad? Vienen con entrenamiento ya en cirugía laparoscópica, que muchas veces le dicen cirugía láser, pero no se usan láseres, por lo menos para la vesícula, acá es muy raro que se usen láser. Pero la cirugía laparoscópica, que es con cámaras, es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía que se hace muy a menudo y todos los cirujanos hoy en día, generales, ¿verdad? Tienen entrenamiento en cómo hacer este procedimiento y entonces se convierte en una cirugía muy segura, en una cirugía muy común. Entonces, esta es como una de las cirugías que más hacemos los cirujanos generales hoy en día. Y ahí, pues, hay casos donde tenemos vesículas muy inflamadas, casos muy complejos. Pero hay ocasiones en donde son casos tan complejos que tal vez la mejor decisión es no llevar a operar al paciente. Y en eso es a donde se vuelve un poco difícil, y a donde tal vez la experiencia del cirujano, el conocimiento de estas técnicas, es a donde se vuelve ya más importante y más relevante para los pacientes y para el desenlace final que uno va a tener. Uno busca cómo hacer el procedimiento que menos vaya a causar complicaciones, y si un paciente uno sabe que la cirugía no la va a aguantar muy bien o que va a ser una cirugía exageradamente difícil, en donde tal vez entremos y ni se va a poder quitar la vesícula por completo, a veces es mejor en esos casos una colecistostomía. Entonces ese era el tema que quería compartir con ustedes, que existe esta opción para que todos sepan que la colecistectomía, a pesar de que es una muy buena opción y es la opción que se debería de hacer en casi todos los casos, existe esta posibilidad en pacientes que tal vez están muy graves. ¿Okay? Y entonces después puedo responder un poquito más acerca de, bueno, qué se hace una vez que se hace la colecistostomía. Por si alguno tiene alguna pregunta en este momento, con mucho gusto la puedo responder. Doc, muchas gracias por el tema. Creo que era muy importante la aclaración, porque cuando hubieran ahí como temas, como preguntas diciendo está bien escrito o no, como usted decía al inicio. Yo sí tengo una pregunta. La colecistectomía, perdón, es un procedimiento como tal. Sí. Y ustedes tienen que evaluarme primero para saber si yo soy candidato para este procedimiento. Sí, una colecistectomía normalmente se hace porque pacientes tienen piedras en la vesícula que son sintomáticos. Y eso es un punto muy importante. Si alguien tiene piedras en la vesícula que no le causan molestias, ahí tiene que discutirlo con el cirujano para ver si se tiene que operar o no. Pero si alguien ya tiene piedras que le molestan, la regla general es que esas piedras van a seguir molestando e inclusive se pueden complicar con las complicaciones como la vesícula muy inflamada, como pancreatitis o piedras en el tubito de la bilis donde la persona se pone amarilla. Entonces, sí es un procedimiento que se tiene que evaluar, se tiene que valorar a la persona, se le explican los riesgos y si la persona está de acuerdo, entonces normalmente ahí hacemos un análisis primero del ultrasonido, bilirrubinas, tenemos que ver cómo está, si el paciente está en condiciones de operarse y si está en condiciones, pues normalmente pues procedemos con la cirugía. A veces en algunos centros sí se puede tener una valoración por un cardiólogo, por un anestesiólogo previo a la cirugía, pues le da aún más seguridad a que se pueda operar con el mínimo riesgo de complicaciones o de eventos inesperados. Pero a veces en el momento que el anestesiólogo valore al paciente previo a la cirugía, muchas veces con eso es más que suficiente. Pero sí, análisis siempre tiene que haber. Perfecto. ¿Y cómo llego yo a ese análisis? ¿O qué síntomas voy a presentar yo para decir, ok, yo creo que sí necesito este procedimiento? Okay. Bueno, muchas veces, muy buena pregunta, porque es muy común que las personas a veces tienen un dolor que no lo pueden explicar. Es un dolor abdominal que tienen crónico. ¿Y cómo es? Les voy a decir cómo es el dolor típico de las piedras en la vesícula. Muchas veces el dolor que da aquí, que se va por debajo de las costillas y se va a veces para la espalda entre las escápulas. Ese es el dolor típico, eso se llama un cólico biliar. Se asocia a las comidas con grasa y a veces no mejora y el dolor empeora y se aplaca. Y después empeora y después se pone más liviano. Y a veces si la persona toma buscapina, iosina, lo que le llaman la Sertal, todos estos medicamentos son los que normalmente alivian el dolor. Entonces si la persona tiene ese cuadro típico, eso es un cólico biliar. Los cólicos biliares a veces no son tan precisos. A veces en lugar de dolerle aquí debajo de la costilla, le duele aquí. Y entonces la persona muchas veces va al hospital o al EVAIS o al médico
porque tiene un dolor aquí, cree que es gastritis, cree que son alguna otra patología, y le dan alguna pastilla para la gastritis, famotidina, le dan omeprazol, alguna cosa así, Proton, y pues se le quita, porque se quita eventualmente, muchas veces, ¿verdad? Se quita solito. Y entonces la persona dice, va para la casa y nunca se hace el ultrasonido. Entonces a veces sí ocurre esto, a veces es buena idea que los pacientes sepan que tal vez un ultrasonido es lo que hay que hacer, especialmente si es un dolor que es constante, que sigue, y tiene este asunto de que ocurre con las comidas, que a veces se va un poquito para el lado. A veces es mejor pedir el ultrasonido, porque a veces se lo van a hacer, a veces no. Entonces, por dicha el ultrasonido se puede ir a pedir muchas veces ahí en una consulta privada y se hace sin ningún problema. Y a veces si salen piedras en la vesícula, pues puede ser que esa sea la causa del dolor. Perfecto. ¿Existen riesgos? Como toda cirugía de quitar la vesícula o de la colecistostomía, siempre hay riesgos. Toda cirugía tiene su riesgo, comenzando con la misma anestesia. Todo paciente cuando se va a someter a una anestesia tiene un riesgo. Puede haber hasta la alergia a la anestesia, pero eso por dicha es muy raro. Y hoy en día las anestesias son muchísimo mejores. Entonces, reacciones estas adversas que ocurrían antes ya no ocurren tan a menudo, pero bueno, siempre existen. Después hay riesgos de infección, riesgo de lesión quirúrgica. Como podrán imaginarse, nosotros en el momento que entramos al abdomen, pues tenemos casi que todos los órganos, el estómago, el hígado, el colon, toda la pura par. Y estamos siempre cuidando de no lesionar nada, pero siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Y el conducto a la bilis es uno de los que más tenemos que tenerle cuidado. Entonces siempre hay riesgos de lesiones, siempre hay riesgo de infección, siempre hay riesgo de hasta las mismas hernias que pueden ocurrir muchas veces no, pero más comúnmente en el ombligo. Pero esos son riesgos. Pero como les digo, es un procedimiento que, por lo menos el quitar la vesícula, es un procedimiento que se hace casi todos los días en el hospital, en todos los hospitales de este país. Entonces es un procedimiento que los cirujanos ya estamos muy familiarizados haciendo. En el caso de la colecistostomía, pues sí, claro, tiene su riesgo también, pero es un procedimiento aún menos invasivo que el de la cirugía. Entonces los riesgos son menores. Siempre hay un problema porque la persona queda con un catéter. El catéter se deja ahí por 2 a 3 semanas. Imagínense, es 2 a 3 semanas que el catéter se deja. ¿Para qué? Para ayudar a que desinflame la vesícula, que la bilis pueda drenar por un lado y eventualmente nos permite a nosotros recuperar al paciente, como les digo, desactivar esta bomba y ya eventualmente tomamos la decisión de qué hacemos con ese catéter. Pero para eso sí sería importante que lo vea ya un especialista en la consulta y decidan tomando tal vez un estudio previo o simplemente decidiendo que vamos a dejar el catéter un tiempito más o a quitar el catéter. Pero como todo, eso tiene su riesgo por el riesgo de infección, que se jale el catéter y se lo arranque a la persona, que se le vuelva a inflamar la vesícula una vez que quitamos el catéter. Todas estas cosas son posibilidades, pero sí, riesgos como todo. Perfecto. Con respecto a los cuidados que yo tengo que tener, por ser como en la parte del estómago y todo esto, tengo que tener una alimentación antes de entrar a la cirugía. Bueno, en los casos de colecistostomía, como para el tema de la colecistostomía, muchas veces el paciente, como es de emergencia, el paciente pues o no ha comido nada o está muy mal estado general, entonces es como una emergencia y normalmente no hay mucha cosa. Pero cuando vamos a pensar en una cirugía de vesícula, una colecistectomía, pues la persona lo ideal es que antes de que lo operen, si no lo operan inmediatamente o se programa para dentro de una semana o dentro de un par de días, lo ideal es que la persona evite ante todo comer cualquier cosa que le desacte el dolor, ¿verdad? O sea, cualquier cosa como grasas, como mucha proteína, comidas muy pesadas, cosas que vayan a causarle el dolor o que históricamente le han causado, tampoco vaya a aumentar, puede ser malo para su salud en general. Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Yo creo que por ahí siempre necesitamos tener una revisión de parte del doctor, ¿verdad? Del encargado. Habla con el doctor Manuel. Por supuesto que él está acá en el hospital. Pueden consultar por él al 8830-6765 o por medio de la central 2246-3000. Doc, algo más que tengamos que agregar, algo que usted diga es demasiado importante agregar. Híjole, bueno, sí quisiera agregar, la colecistostomía no es el sustituto de la colecistectomía. Cualquier persona con piedras no simplemente puede decir, bueno, no voy a ir a hacer eso, no voy a ir a operarme la vesícula. No, así no funciona. La razón para que sepan de esto es para que sepan que existe esta posibilidad, especialmente en casos muy graves. Pero no es lo mismo. Uno cuando tiene la vesícula enferma, la regla general es, esta piedra va a seguir molestando, va a seguir dando problemas. Entonces,
sí les recomiendo que si da problemas, si ustedes ya tienen el diagnóstico de piedras, ya saben que tienen esta patología y les ha dado cólicos, o sea, tal vez a veces puede ser cada 3 meses que le da o solo en Navidad, ¿verdad? No, esto va a seguir dando problemas, esto va a seguir dando problemas y personas que tienen piedras que dan molestias tienen más riesgo de complicaciones asociadas a las piedras. Y como les mencioné antes, la vesícula inflamada, la pancreatitis o la obstrucción del tubito de la bilis son complicaciones que pueden ser muchísimo más graves, muchísimo más complicadas. Los llevan al hospital muchas veces, a veces a internamientos prolongados, complejos, y uno quiere evitarlo. Eso sí, tampoco tengan miedo, no es como que es una espada ahí encima de la cabeza de uno que en cualquier momento puede ocurrir. Sí hay riesgo, pero si la persona tiene mínimos síntomas, es cuestión nada más de ir a programar la cirugía y tratar de operarse apenas se pueda para evitar estar con este riesgo. Pero si la persona tiene mínimos síntomas, si no tiene muchas molestias, si está ocasionalmente le da un coliquillo, no es como que tiene que ir a hacer operaciones ya, no tiene que ir a emergencias ya, a que lo operen ya, porque pues tampoco esa es la idea, no es causar pánico, pero sí es importante mejor operarse, quitarse la vesícula enferma, porque una vesícula con piedras va a seguir dando problemas el resto de su vida, entonces mejor quitarse. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos.